En presencia del Señor que nos ayude y le pedimos al Espíritu Santo para que nos ilumine con esta lectura y así comencemos esta reflexión sobre el poder del dinero. Y voy a leerles de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 8, y dice así: caminar en la luz. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta el decirlo. Todas esas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Así pues, mirad con cuidado cómo vivís, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no os volváis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, que lleva la lujuria. Al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Pues nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es el dinero, pero al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de el dinero en el espíritu, nos encontramos de que es un poco más diferente a lo que nosotros conocemos de él. Resulta que el mundo material pues es como una plataforma, como un vientre desde el cual nos lanzamos a la plenitud del mundo espiritual. Entonces Dios creó el mundo material bueno, pero nosotros podemos hacer de él el bien o el mal. Por lo tanto, al final del día, el mundo material es un instrumento. Todo el mundo material en general, el mismo universo, el cielo, las estrellas, todos son un instrumento. Ustedes se han dado cuenta que Dios nos ha dado la astronomía, pero cuando se utiliza por el mal, hablamos es de astrología. Y Dios nos ha dado las hierbas medicinales y todo esto, y cuando hablamos en la luz, hablamos de la medicina natural. Pero al mismo tiempo después hablamos de las alternativas naturales, que quiere decir que en ellas se puede utilizar cualquier medio para fortalecer eso que ya es natural con espíritu, pero no espíritu de Dios, que son las hierbas encantadas con arcanos, que ya conocemos que son parte de la brujería y todas las hierbas que tienen nombres muy sofisticados, pero vienen de arcanos, de tratados mágicos y de quién sabe cuántas otras fuentes. Por lo tanto, en el mundo material todo se convierte en un instrumento del bien o del mal. Por eso es que dentro del judaísmo, las enseñanzas de Dios a los judíos, después de que ya viene Jesús entre ellos, es de ayudarles a superar la religión y la ley mosaica. Por eso San Pedro, en esa terraza donde estuvo esa visión de que bajó como un telón del cielo y aparecieron estos animales que los judíos normalmente no comerían, y el Señor le dijo: mata y come, y le enseñó a superar sus escrúpulos religiosos judaicos y a entrar en otra realidad espiritual, que era lo que Dios o lo que bendecimos en nombre del Señor queda bendito. Por eso es que cuando nosotros vamos a comer y bendecimos los alimentos, sin importar las manos que hayan tratado esos alimentos, la forma en que lo hayan cultivado, quienes han participado en la preparación de esos alimentos, sin importar eso, con la bendición de Dios quedan listos para ser consumidos. Por eso se le pone espíritu. Ustedes saben que la sal y el agua son criaturas y la iglesia puede exorcizarlas.
¿Por qué se exorcizan? No es que tengan demonios adentro, sino de que no están redimidas. Entonces la iglesia les las bendice para que solo el Espíritu de Dios pueda actuar a través de esas criaturas. Porque de lo contrario, el espíritu del mal las puede usar, porque es criatura. Y el espíritu viaja sobre las criaturas, cabalga sobre las criaturas, por decir así. Las toma como si fueran esos instrumentos de cabalgadura, donde pueden penetrar a un alma, pueden entrar al intelecto de un ser humano, pueden entrar a los instintos o a los sentidos de un ser humano a través del agua, de la sal, y por eso la iglesia utiliza esto que se llaman sacramentales. Pero para que sean sacramentales tienen que tener espíritu, el Espíritu de Dios que los lleva a la bendición. Ustedes se dan cuenta que hoy, por la desnutrición espiritual tan grande que hay en la iglesia, a veces hay sacerdotes que les molesta bendecir un crucifijo o exorcizar el agua o la sal porque lo encuentran inútil, porque se han perdido no solamente esas costumbres religiosas, sino que se ha perdido el espíritu de la religión, que es lo más peligroso. Entonces dejan que cualquier espíritu navegue sobre cualquier instrumento, y lo que no está bendecido por el Señor, y especialmente por las manos que están ungidas para bendecir un sacramental, pues no tiene la fuerza que se busca, porque simplemente es un objeto material. Y ustedes se han dado cuenta que los brujos utilizan crucifijos, utilizan estatuas de santos, utilizan dentro de la santería cubana, se utiliza todo lo de la Iglesia Católica, toda la imaginería, toda la iconografía la utilizan para el mal. Y entonces las mismas imágenes que para nosotros son santas y sagradas cuando están bendecidas, ellos las tienen preparadas a través del espíritu del mal, las mismas imágenes. Entonces la diferencia tan grande, a través de eso vienen todas estas prácticas del vudú y todas estas ciencias de brujería africanas que utilizan los objetos y la materia para que los espíritus del mal viajen a través de ellos. De ahí vienen todos esos muñecos del vudú que están atravesados con alfileres y cosas de esas. Ahora, cuando nosotros encontramos la vida natural en la supervivencia, que quiere decir nosotros somos llamados a ganarnos el pan con el sudor de la frente. El dinero se convierte en un instrumento de intercambio que tiene valores. Pero yo les pongo un ejemplo. Este billete que les voy a mostrar acá es un billete de $1. Y este billete solo vale $1. Pero dependiendo de la mano que lo empuña, este billete cambia de valor. Porque mire, este billete puede haber estado en las manos de una prostituta. Y valía ¿qué? Lo que ella ofrece por este $1. Puede estar en las manos de un ladrón, en las manos de un avaro, en las manos de un santo, en las manos de una persona envidiosa, en las manos de un asesino que con esto contribuye a pagar cualquier asesinato o algún daño. Y este mismo billete, en este mismo billete pueden navegar muchas fuerzas, muchísimas. Ahora, eso no quiere decir que si yo recibo este billete voy a contaminarme con todos los espíritus que han navegado a través de este billete, porque eso se llama escrúpulo. Precisamente de eso es que Dios estaba liberando a Pedro del escrúpulo judío, para que se diera cuenta que cuando yo recibo lo que recibo de Dios, los bienes que Dios me da, como el dinero que me da para mi sustento, yo tengo que darle gracias a Dios por el dinero que recibí. ¿Y qué hago con eso? Queda bendecido el dinero. Y el dinero jamás va a actuar contra mí, porque yo lo he consagrado a Dios. Y yo me doy cuenta que ese dinero no me lo gané porque me dieron un premio por el esfuerzo que hice a trabajar y a producirlo con mis propios medios. Si hago eso, estoy en el orgullo, la prepotencia, la soberbia, pensando que yo fui el que me lo gané. Ustedes saben que el dinero que recibimos nosotros no es un pago, un salario de nuestro trabajo, sino que es una gracia que recibimos de Dios. Eso es lo que es. San Pablo dice que el trabajador debe recibir su salario. ¿Eso qué quiere decir? Hagan la justicia de Dios. En eso está diciendo, la justicia de Dios dice que el que trabaje le tienen que pagar.
Pero eso no quiere decir que ese pago vino del hombre, sino que Dios exige que se pague al trabajador, pero no como un premio, sino que es lo que recibe por el sudor de su frente, porque eso es lo que tiene que hacer para subsistir, es la pena del destierro, es una multa que tenemos nosotros. Pero aquel que vive en gracia de Dios, vive con gracia el destierro. Ustedes se dan cuenta que hay personas que se llenan tanto de la voluntad de Dios, que sin importar las pruebas que tienen que pasar en esta vida, las viven con gracia. No hay cosa más increíblemente preciosa que ver a un ser humano pasando por dificultades inmensas en esta vida y que no ha perdido ni la esperanza, ni la paciencia, ni la tolerancia, ni la compasión. Que al contrario, se llena más de Dios todavía entre más sufrimiento. Y esto lo vemos en las personas que verdaderamente andan con Dios. El que no anda con Dios anda como desesperado, porque la desesperación es la falta de esperanza y es un pecado, porque es desconfiar de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios que siempre está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. Y aunque nosotros estemos ausentes de Dios, Dios nunca se ausenta, siempre está permanente. La gracia de Dios nos debe bastar. Hay un pasaje muy importante para nosotros meditar sobre él, que es algo que San Pablo nos enseña. San Pablo dice que él de él mismo no se enorgullece de nada, pero el Señor una vez le dio una lección muy grande sobre enorgullecerse de algo y le dijo: San Pablo tenía un aguijón en su carne que se lo envió el demonio desde los infiernos a través de un ángel que llegó a atormentarlo. Eso quiere decir una flaqueza. Quién sabe qué flaqueza era, pero era en la carne. Y entonces le pidió al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. Y el Señor le contestó: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. Y eso quiere decir que Dios no se muda a pesar de nuestra flaqueza, siempre está con nosotros. Lo importante es que esa flaqueza sea detestada por nosotros, que esa flaqueza sea nuestro más grande tormento. De lo contrario, esa flaqueza es simplemente nuestro amante y estamos haciéndole culto a la flaqueza. Por eso hablaba yo en la reflexión anterior en el amor de Dios, que no hay excusa para decir que no podemos dejar el mal o el vicio, el pecado, porque nosotros sí podemos dejarlo. Por eso no lo dejamos cuando estamos enamorados del pecado, que el pecado es un amante malo. Por eso es que San Pablo nos enseña con esto el límite de las solicitudes a Dios en un corazón coherente y sobrio. Él solo pidió 3 veces. No se puso a pedir después de eso 50 veces más, aunque Dios dice que nosotros podemos pedirle sin cesar. Sin embargo, el apóstol muestra una coherencia para que el ser humano descanse en paz sobre la voluntad de Dios y entienda que de pronto Dios no quiere hacer una cosa, porque es mejor que no la cambie para que el alma se moldee en la voluntad de Dios y no en la voluntad humana. San Pablo en su voluntad humana no quería tener ese aguijón, pero Dios se lo dejó. Y una de las razones que él explica en otra oportunidad es que Dios no le quita eso para hacerlo humilde, porque si él fuera el superapóstol que no tiene defectos, hubiese sido una persona sin caridad y sin compasión. Precisamente nuestras limitaciones, nuestra miseria, nuestros defectos son los que nos ayudan a hacernos humildes. Porque si no fuéramos tan imperfectos y si no fuéramos tan incapaces a veces de llevar a cabo las obras del amor, no supiéramos el dolor que lleva el prójimo. No supiéramos que el prójimo también vive esas imperfecciones y que están sujetos a cometer errores terribles que de repente nos van a afectar a nosotros mismos en nuestra vida. Pero ese amor que nosotros le tenemos a Dios para poder vivir los defectos que tenemos nosotros y el prójimo, es el amor del intercambio entre nosotros, que es prácticamente lo que es el dinero. Ustedes saben que el dinero compra y vende. Cuando hablamos, por ejemplo, en términos legales, la trata de blancas, cuando venden seres humanos, ¿no? Y hay tanto trueque entre nuestra vida natural, porque el hombre es un ser de intercambios y de trueques. Estamos manejando este comercio entre el mundo material y nuestras necesidades.
o nuestras ambiciones, nuestros deseos. De ahí vienen también, es la cuna que puede ser el semillero de muchos pecados o el semillero de muchas virtudes. Ustedes saben que los instrumentos materiales nos pueden purificar o nos pueden condenar, purifican o corrompen. El dinero puede purificar a una persona o corromperla. Ustedes han visto que hay una persona que tiene prosperidad económica y esa prosperidad lo que hizo fue endurecerle el corazón, enorgullecerlo a sí mismo, edificarlo en una autosuficiencia y perder la compasión, el amor, la caridad. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro, el saber para qué tenemos las cosas que tenemos. Yo les puedo dar una idea. Todo lo que usted ha adquirido con el dinero, las cosas materiales, todas esas cosas tienen boca y usted tiene que alimentarlas. Por ejemplo, usted compró una mesa, eso tiene un valor y usted gastó ese dinero comprando esa mesa. Esa mesa necesita espacio, necesita mantenimiento para que esté limpia. Usted tiene que utilizarla de una forma específica. Cuando el hombre adquiere cosas que no necesita, comienza a deformársele su vida en el mismo espacio y en el tiempo. Y eso comienza a deformarle el alma, porque nosotros somos seres formados por nuestras decisiones. Y una de las decisiones más peligrosas en el mundo material en que vivimos hoy es el consumismo. Les voy a dar un ejemplo. Usted ve un perrito que pasa a toda velocidad y usted está convencido que ese perrito va en una misión, quién sabe para dónde irá, tiene un destino específico, va a ser un mandado, como dicen, pero de pronto el perrito para, mira para arriba y parece que encontrará otro olor mejor del que estaba siguiendo y se devuelve por donde venía a toda velocidad también, detrás de un olor que encontró mejor. Esto es un animal, cierto, que está solo en los instintos, pero cuando nosotros vamos hoy en día a un centro comercial, encontramos muchos seres humanos portándose peor que los perritos, ¿sí? Van corriendo a hacer algo y de pronto los vemos parando en seco en una vitrina y se quedan hechizados ahí y los maneja el consumismo, los maneja. Usted encuentra personas en un almacén midiéndose toda clase de cosas que no van a comprar y el pobre vendedor todo emocionado pensando que ya hizo la venta del día y la persona sabiendo que no va a comprar nada. Y esto es como un deporte que hay con las cosas materiales, algo injusto en muchas cosas y además que satisface unos apetitos que van a quedar frustrados. Y después encontramos personas que entran con ese apetito tan increíble para adquirir algo en un almacén. Y cuando van hacia el almacén van felices y cuando los ves salir ya van con el rostro abajo porque ya consiguieron lo que querían. Por eso es que nos tenemos que dar cuenta que la posesión más grande que tenemos nosotros son aquellas que no hemos podido tener todavía. Hay más almas en el purgatorio purgando los deseos frustrados y las metas que no alcanzaron que las mismas que alcanzaron, porque precisamente hay mucha gente que nunca está satisfecha con lo que tiene y por mucho que tenga no cree que tiene suficiente. Si tiene mucho dinero no tiene amor, si tiene mucho amor no tiene dinero, y si tiene esto no tiene lo otro, y nunca tiene todo lo que quiere. Entonces, ¿qué me gano yo con todo este dinero si nadie me ama y todos los que vienen a mi alrededor es por mi dinero? Después, ¿qué me gano yo con amar tanto a la gente si como no tengo nada nadie me quiere? Y así, toda esta tragedia humana cuando el ser humano depende de las cosas materiales y las utiliza para a través de ella ganarse lo que busca y lo que quiere, lo que desea. Por eso la liberación del hombre en el amor de Dios es precisamente superar los instrumentos materiales. El dinero tiene un sentido específico. Tense en cuenta que la atracción más grande que tiene el hombre al dinero, ¿cuál es? Coleccionarlo, almacenarlo, guardarlo. Y así se supone que tiene su seguridad. Es como la meta del hombre es guardar lo que más que pueda de dinero y tratar de multiplicarlo lo más que pueda para tener seguridad. Bueno, hay unos niveles de responsabilidad y de coherencia dentro del trabajo del hombre, porque una familia que tenga hijos
tiene que proveer no solamente el techo, el alimento, el vestido, la salud, sino que también tiene que proveer una seguridad para el estudio de los hijos, para tantas cosas. Y dentro de eso tiene que haber una coherencia, pero al mismo tiempo también tiene que haber una espiritualidad. ¿Cómo se espiritualiza el dinero? La única forma de espiritualizar el dinero es siempre consagrarlo a Dios, que quiere decir todo el dinero que yo busco conseguir y el que ya he conseguido, lo he conseguido para glorificar a Dios en mis responsabilidades. Y las responsabilidades mías son el ministerio a que soy llamado. Si es el ministerio de la familia a través del sacramento del matrimonio, son el matrimonio mis hijos por los cuales tengo que velar. Si a mí me sobra, después de hacer eso, tengo que acordarme del prójimo, inmediatamente. Ustedes saben que muy astutamente el cristianismo, las sectas, utiliza el diezmo como uno de sus mayores bancos y le dan a entender a la gente que tienen que darles el 10% de todo lo que ganan, que es un abuso impresionante, porque esa no es la realidad del diezmo desde las escrituras. Sin embargo, utilizan inclusive la palabra de Dios para sacarle el dinero a la gente. Ustedes saben que dentro de nuestra religión católica nunca ha existido que el hombre se manipule con la palabra de Dios para sacarle dinero. En una misa, usted nunca oye al sacerdote que interrumpió toda la liturgia y dijo: ahora vamos a hacer la colecta. Y les voy a leer este pasaje de Isaías o de Jeremías o de quien sea, para que se den cuenta lo que Dios les pide. Y entonces utilizan la palabra para que si le dan, Dios les multiplica, y si no dan, aténganse porque no van a tener frutos de nada de lo que están haciendo. Esa es la amenaza, la manipulación de las sectas con el dinero. La iglesia nuestra es santa y tiene una doctrina santa inspirada por el Espíritu Santo. Y obviamente que habrán excepciones, por ahí hay uno que otro sacerdote que es deshonesto, y quién sabe cuántas colectas hacen y cómo las hacen para acumular los dineros que piensan acumular para sí mismos en muchos casos. Pero normalmente el clero que está en obediencia a la Iglesia Católica nunca es ese pordiosero que está buscando el dinero del pueblo a través de manipulaciones. Inclusive cuando se quiere construir una iglesia vendiendo empanadas o cosas de esas, que normalmente en Latinoamérica así se construyen muchas de las iglesias, vendiendo cosas de la parroquia, inclusive en estos momentos el trabajo es diferente, no es sacarle la plata al pueblo del bolsillo, sino darle algo a cambio. Compre esta empanada, compre esta rifa del marranito, quién sabe de qué rifas harán, ¿no? Pero en esa forma se reconcilia la necesidad de la iglesia. Pero la iglesia debe ser ese ejemplo para nosotros. Cuando nosotros entendemos qué es el diezmo, entendemos que es un porcentaje de lo que nos sobra después de haber cumplido con nuestras responsabilidades. Eso es lo que es el diezmo. Uno tiene que conscientemente y con justicia proveerle a la iglesia, a su parroquia, un porcentaje de eso. Pero si aún después de hacer eso tiene más dinero, tiene que repartirlo entre los pobres. Yo no estoy diciendo repartir todo lo que tiene, sino de repartir equitativamente para nunca acumularlo simplemente para seguridad suya. Usted tiene que tener coherencia en la forma en que administra ese dinero. Si usted administra el dinero espiritualmente, va a aprender a vivir en la voluntad de Dios, y Dios siempre le dará ese nivel de abundancia y aún hasta se lo aumentará. Ustedes se dan cuenta que uno de los amigos más íntimos de Jesús era Lázaro, que era uno de los hombres más ricos de la Judea. Y ustedes se podrán imaginar cuánta gente le mandaría Jesús al pobre Lázaro. Le debió mandar cientos de pobres y cientos de gente necesitada. Vayan donde Lázaro. Pero como era el amigo de Jesús, a Lázaro nunca le faltaba nada, porque era Dios mismo el que lo estaba mandando allá. Y esto es un ejemplo de lo que son las riquezas terrenales, que la riqueza terrenal solo se puede considerar riqueza si tiene espíritu de Dios. De lo contrario, si no tiene espíritu de Dios, ¿de qué va a tener espíritu si no hay sino dos espíritus? Tiene el espíritu del diablo. La administración del dinero es el secreto más grande para la salvación del hombre, cuando Dios le ha confiado a ese hombre prosperidad. La prosperidad de un ser humano puede ser su santificación o el tiquete directo a su condenación. No hay
un territorio medio en eso, porque es muy severo. Cuando uno recibe responsabilidades tan grandes en la tierra, es porque Dios le va a pedir mucho. A no ser de que ese dinero se lo haya robado o haya hecho cosas muy deshonestas, corruptas. En ese caso, ese dinero de por sí desde el principio es del diablo y va a traer maldiciones a todos los que usted trate de beneficiar con un dinero robado. Porque si yo recibo una donación de una persona con un dinero que se robaron, y yo sé que se lo robaron y yo lo recibo, yo soy partícipe de ese robo. Y ese dinero me va a pervertir a mí también y me va a hacer daño a mí. A mí me ha pasado en la misión, yo viajo por todo el mundo y vivo de la caridad, pero yo nunca le pido dinero a nadie ni cobro por lo que hago. Pero a veces me aparece una persona en una oportunidad, en un país cualquiera, para no mencionar nombres de países, y aparece un señor y me dice, mire, yo sentí en el corazón que necesito ayudarle a su misión para que el Señor me bendiga a mí y todas las cosas que yo hago. Este señor era tremendo mafioso y conocido porque ya me habían dicho la señora que lo llevó, que ya le pedía a Dios a ver si este hombre se convertía, porque era un hombre que era un profesional muy rico y se había pervertido con la droga y quién sabe en cuántos enredos estaba. Y él vino como a tratar de comprar cosas de Dios con dinero. Entonces me pedía que si yo me comprometía a orar por él todo el tiempo y a pedirle a Dios que lo protegiera de los fracasos. O sea, él estaba como pidiendo que yo orara para que a él no lo cogiera la policía, me imagino, ¿no? Porque era algo parecido. Él no lo dijo directamente, pero era igual. Y yo, sin tener muchos detalles de eso, porque la señora me había contado rápidamente cuando empezó el retiro, yo le dije, mire señor, primero que todo yo no le puedo recibir su dinero, porque yo no puedo orar por dinero, y ya de por sí empezamos mal. Y además, el dinero que yo recibo para la misión es un dinero que el Señor me da, pero no me lo da en esta forma. Así que no lo tome a mal, pero no le puedo recibir nada. Yo simplemente le voy a pedir a Dios por su conversión, por su corazón, para que cambie usted lo que tenga que cambiar, porque todos nos tenemos que convertir. Pero en eso hay que tener muy claro, las obras de Dios se hacen con el dinero de Dios, no con el dinero del diablo. Para el hecho, ¿cuántas personas viven adictas a los juegos, a la lotería y a todo eso? Y entonces ahí tienen como una mística falsa que dicen, Señor, si me gano esto, le ayudo a los pobres. Si me gano esta lotería y me la das, voy a hacerle una iglesia a las almas del purgatorio. O ya, no sé qué. Falso, porque lo que están es queriéndose ganar la lotería para tener ese dinero que tanto anhelan y le están poniendo a Dios como una propuesta que si se las da, les da esto. Como si Dios necesitara eso. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros no podemos engañar a Dios y mucho menos engañarnos nosotros. Yo digo, si usted está en una lucha desenfrenada por enriquecerse, tenga mucho cuidado porque le está haciendo culto al dinero y el Dios suyo es el dinero. No hay forma de que usted pueda atender a Dios y vivir en el primer mandamiento si usted le está haciendo culto al dinero. Sí, de la única manera que se justifica el dinero en abundancia es cuando a través de sus talentos y sus capacidades humanas usted ha producido una forma de sobrevivir que se convierte en una forma de abundancia y prosperidad por el mismo trabajo suyo, por el mismo esfuerzo. A medida que usted vaya viviendo esa prosperidad y la vaya consagrando a Dios, ese dinero es bendecido y Dios lo inspirará para que usted haga las obras que Él quiere que usted haga con el dinero que Él le ha dado, porque usted se lo ha ganado con su trabajo, con el esfuerzo, con la creatividad que Dios le dio. Así que Dios lo mandó a que se lo ganara, por eso le dio esos talentos. Entonces ahí es donde viene el desafío de continuar produciendo frutos con lo que Dios le proveyó. Ese es un dinero que normalmente es el dinero que beneficia las obras de Dios. Por eso tenemos hospitales, por eso tenemos orfanatos, ancianatos y toda clase de obras de caridad por los ricos buenos de Dios. Por eso tenemos misiones, por eso se apoyan los misioneros por el mundo entero para que lleven la palabra de Dios por los ricos de Dios que ayudan a la gente, ¿no? Pero des en cuenta que si una persona se enriquece ilícitamente y comienza a hacer obras de caridad para justificar el dinero ilícito que tiene, pues ese es un tramposo, porque está tratando también de comprarse al Señor. ¿Sí? El único ladrón que se ha comprado a Jesús
fue Dimas, que murió al lado de la cruz, que era tan buen ladrón que se robó hasta la salvación. Sí, pero eso, pero pero de lo contrario, hay un ejemplo muy lindo que es el burrito del Domingo de Ramos. Ustedes saben que el burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él. Él entró a Jerusalén convencido que los judíos amaban los burros. Decía, estos judíos, ¿cómo aman los burros? Él no sabía que toda la fiesta era para el que iba encima de él. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nosotros seamos unos burros pero racionales. O sea, que sea Dios el que va sobre este burro, pero que este burro piense con la razón que Dios le dio y se dé cuenta que es Dios el que va encima de nosotros y que nosotros vamos hacia Jerusalén del cielo y llevamos las buenas nuevas del Señor en nuestro corazón, pero las llevamos para la gloria de Él y no para la gloria nuestra. Ahora la prueba, una de las pruebas de fuego más grandes, no tener el dinero que necesitamos. Esa es una prueba de fuego. Hay un ejemplo muy grande en la aparición de Enoch en Irlanda. Ustedes saben que en un momento, en el año, por allá en los 1800, Irlanda padeció lo que se llama una hambruna. Y murieron 4 millones de irlandeses. Es curioso porque Irlanda nunca volvió a recuperar su población. Continúan 4 millones, nunca se recuperó. Pero se murieron de hambre. Y dentro de ese tiempo de la hambruna, un sacerdote en un pueblito muy pequeño que se llama Knock, le hizo 100 misas a las almas del purgatorio, implorando misericordia y por todas las intenciones que tenía el curita para su comunidad. Cuando terminó las 100 misas, en esa iglesita pequeña que tenía una puerta de barrotes de metal, de hierro, que se podía ver hacia adentro, cerró su iglesia y se fue. Y ya estaba anocheciendo y de repente comenzó a salir una luz inmensa de esa iglesia y hubo la aparición de Enoch, que es una aparición silenciosa. Aparece la Virgen, San Juan Bautista con la Biblia en la mano abierta, San José y un altar, y encima del altar un cordero rodeado de ángeles, y era una aparición en silencio. Esa aparición fue como una respuesta del cielo después de las 100 misas a las almas del purgatorio, mostrándole a ese pueblo irlandés que Dios estaba con ellos. Pero mire lo absurdo, Dios está con ellos, pero no les trajo comida, ¿sí? No se solucionó el hambre, ni pasó nada extraordinario, ni hubo videntes, pero es considerada la aparición más trascendental de las apariciones marianas, y es totalmente desconocida. La mayoría de la gente conoce las apariciones extraordinarias de la Virgen María, pero esta, que es una de las más extraordinarias, porque es el mensaje silencioso de Dios, donde no hubo aparente mensaje, pero ese mensaje es más grande que todos los mensajes marianos, porque el Señor bajó y les dijo a todos, shh, como silencio, se van a morir de hambre, pero esto es perfecto, no se preocupen, yo estoy con ustedes. ¿Ustedes se imaginan lo duro que es eso? Lo difícil que es eso para un ser racional, si lo que está pidiendo es comida, no silencio, y tampoco quiere un Dios que baje a hablar con él, sabiendo que ese Dios tiene todo el poder, y ese Dios con todo el poder que tiene no les da comida, y es un pueblo católico con mucha fe. Entonces esa es la prueba más impresionante de la fe. En una oportunidad estaba en Dublín, en un área de Dublín que se llama Artane, en una iglesia, y una señora me dijo, ¿usted qué piensa de las de Irlanda, la Irlanda de la hambruna y ahora la Irlanda de la abundancia? Porque en esos días, alrededor del año 2005, todavía Irlanda estaba gozando de una prosperidad increíble por la comunidad europea. Hoy desafortunadamente la economía está muy mal, pero en ese momento estaban volando el dinero. Y yo le decía a la señora, pues más que todo fue el Espíritu Santo, porque yo no sabía qué responder, pero la respuesta era, la Irlanda de la hambruna y la Irlanda de la prosperidad fueron probadas ambas en lo mismo, que es, el Señor aparece a la Irlanda con hambre y le dice,
No tienes comida, ¿me podrás amar aún ahora que tienes hambre? ¿Y podrás confiar en mí y saber que todo es perfecto aunque te estés muriendo de hambre? Y luego le aparece a la Irlanda de la prosperidad y le dice, ahora no me necesitas, ahora no me buscas. ¿Será que eres tan valiente que me puedes amar aunque no me necesitas? Y esto es lo mismo, es Dios probando las almas y moldeándolas. Y dense en cuenta que Dios en este misterio de la vida terrenal nos lleva a nosotros navegando por el destierro, dándonos lecciones constantes de cómo confiar en Él a pesar de lo absurdo que puede ser la vida. Hay personas que nacen en abundancia y mueren en abundancia, y obviamente por haber nacido y muerto en abundancia, de repente no tienen unas opciones muy grandes de purificación así nomás, a no ser de que algún acontecimiento muy grave les ocurra. Y son almas que muchas no crecen espiritualmente como debían crecer. Eso no quiere decir que la abundancia es mala, sino de que miren ustedes el misterio que hay. Si de repente hay generaciones enteras que son muy ambiciosas y crean un depósito de abundancia para las generaciones futuras, y dentro de esa abundancia que navega a través de los años, va un espíritu de ambición, un espíritu ambicioso, que esa gente necesariamente no fue una gente corrupta, malvada, ni nada, pero fue una gente extremadamente ambiciosa por las cosas materiales. Y seguramente fueron gente que ayudó y fue generosa y todo, pero el dinero navega en esa forma. Llega un momento que hay una generación totalmente favorecida por esa abundancia, pero como no tiene el Espíritu de Dios en plenitud, porque es el producto de ambiciones que no necesariamente son espirituales, entonces esa abundancia de esa generación no trae espíritu para que se espiritualicen con ella. Entonces es muy difícil que esa persona de repente por la abundancia llegue a espiritualizarse, y ese es como materia prima para un purgatorio muy complicado, porque esas personas de por sí tienen en sí, con esa abundancia, un don de la caridad, pero no tienen el don de la conversión, sí, ese don de la espiritualidad. Y cuando yo hablo de la caridad, no hablo de la caridad perfecta, porque es simplemente la caridad que yo hablo es la caridad humana, porque hay dos niveles de caridad. Una es la humana, que es la que yo hago por respeto humano, por lástima, y por yo tratar a través de esa caridad comprarme a Dios, es decir, saldar mi culpa en alguna forma. Y otra caridad es la caridad perfecta, que es la que pide San Pablo que busquemos siempre, que es cuando yo nunca voy a mirar lo que la mano derecha está dando. ¿Sí? Yo doy sin medida y no espero nada de lo que yo doy. Nada, absolutamente nada. Es el verdadero amor. Entonces, en esas generaciones que pasan por esa prosperidad, pues hay un peligro. Lo mismo sucede con generaciones que vienen en la escasez. Ustedes saben, mire, hay dos tipos de miserias en el mundo. Una, los que tienen mucho y viven aterrados de perderlo, o de que se los roben, o de que todo el que está alrededor vino a quitárselos. Y los que no tienen nada y odian a todos los que tienen, porque envidian a todo el mundo y viven resentidos. Esos son como los dos grupos de seres humanos que traen todos los problemas y maldiciones a la tierra. Porque de esos dos están hechos todas las guerras, de esos dos están hechos todos los pecados, de esos dos salen todas las maldades de este mundo. Esta gente resentida que no tiene nada y quiere tenerlo todo y no perdona al que tiene, de ahí se hacen toda clase de revoluciones, de maldades, de guerrillas, de cosas extrañas en este mundo, de ladrones, criminales en todos los niveles, de corruptos. Y por el otro, de esa gente que tiene mucho y lo tiene todo acumulado y no comparte nada de eso, y tiene esa avaricia de pensar que todo el que se le acerca es que le viene a pedir dinero, o que cómo se atreven a pedirme esto y aquello. Esa persona también está peor que el de la escasez. Entonces son dos grupos que están en mucho peligro ambos de condenarse, y si se salvan, pues pasan una purificación que no quiero ni empezar a describirla, porque ustedes se pueden imaginar la purificación de una persona así. Es muy difícil, muy complicado, porque cuando el alma entra en un intelecto puro y conoce la verdad de la vida
terrenal y se da cuenta de todas las barbaridades que hizo por la avaricia o por el resentimiento por la escasez. Entonces el dolor es tan grande que le puede tomar siglos purificarse. Puede quedarse hasta el final de los tiempos ahí en el purgatorio. Hay muchas almas en el purgatorio que llegarán hasta el final de los tiempos. Y ahora, ustedes saben que nosotros tenemos las gracias que son la intercesión de la iglesia todos los días en cada Eucaristía por los fieles difuntos. Pero al mismo tiempo, cuando yo hablaba del amor en la reflexión anterior, les hablaba de que nosotros debemos acordarnos todos los días de toda la humanidad, los que han partido, los que están acá y los que faltan por venir. Es muy importante que en sus oraciones usted se acuerde de eso, porque sabe que eso lo integra a usted en una unidad en el cuerpo de Dios, en el cuerpo místico de Jesús, porque entonces usted se preocupa por todo y por todos al mismo tiempo, todo el tiempo. Y esto lo hace uno con todos. Si nosotros en alguna forma estamos divididos, no vamos a poder estar en la unidad. Y si no está en la unidad, no se puede integrar con la unidad de Dios al final de esta vida porque está dividido. Es como, miren que nosotros crecemos en un mundo de divisiones y selecciones. Hay personas que crecen odiando la gente asiática porque no los quieren. Otros que crecen odiando a la gente de color negro, de raza negra, porque los consideran raros, inferiores o quién sabe qué. Otros que odian a la gente blanca porque son negros. Otros que hacen esto. Unos que creen que la gente pobre es gente que hay que tratar con lástima y tratar de ayudarlos, pero no nos mezclemos con ellos porque tienen costumbres muy salvajes, ¿no? Ahora, otros que creen que son de mejor familia que otros y creen que tienen un mejor apellido que los otros por las castas, las posiciones sociales y todo. Todo esto es basura. Ustedes saben que precisamente el hombre que viva dentro de ese marco no podrá ver a Dios hasta que ese marco no lo desbarate, hasta que no demuela ese marco. Si usted entra al purgatorio con un corazón así, le aseguro que pasará años deshaciendo eso. ¿Por qué? Usted se imagina, todos los años se caminó por la tierra seleccionando a la gente. Entonces ahí viene este tipo de persona, yo con esa persona no me relaciono. Este tampoco. Eso queda marcado en su alma en una forma tan impresionantemente grave que usted pasará, pero años a veces purificando a una sola persona. Y le digo, una persona que pasó por la calle, por el frente suyo, que usted nunca había visto y nunca volverá a ver. ¿Pero qué? Esa persona impacta su alma. Si usted desprecia a una persona, aunque nunca la haya visto, y la desprecia por un segundo porque usted tiene ese espíritu de selección, eso queda marcado en el libro de la vida. Por eso es que es tan importante entrar en una conversión sincera desde ahora. Como dice San Pablo, para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. O sea que tenemos todavía la oportunidad de volver a escribir las páginas de nuestro libro de la vida. ¿Cómo será Dios de misericordioso? Que Él provee la oportunidad redentora a nosotros para que a través del Espíritu Santo, por las gracias en Jesucristo, nosotros podamos cambiar nuestra vida completamente. Yo les hablaba antes de que nosotros somos criaturas de un instante y nuestra vida es instantánea y todo cambia en un instante. Yo puedo tomar decisiones muy nobles y decir, Señor, yo no he amado a la gente, yo la tengo seleccionada. Hay madres que tienen 5 hijos y los tienen seleccionados y están divididos su corazón y quieren más a este que al otro. Yo conozco madres que viven súper orgullosas del hijo que triunfó en la sociedad y con el dinero, y el hijo que no escogió prepararse muy bien académicamente, ni ambicionó cosas materiales ni nada, es el pobrecito Antonio que no tiene ninguna ambición. A ese a veces no le invitan ni a las fiestas de la casa porque los desacredita. Y resulta que ese pobrecito Antonio de pronto es el que va a salvar toda la familia, porque es el único santo de la familia, porque no tenía ese mismo tipo de ambiciones y de cosas raras que tenía el otro. Y eso no quiere decir que estar muy preparado y tener capacidades y triunfar en el mundo es malo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Porque hay gente que es muy responsable y utiliza todos los talentos que Dios le da y triunfa con ellos. Y lo hace por el amor de Dios. Hay gente muy buena así. Pero hay gente que lo hace por orgullo y vanidad. Y hay madres que
aprecian los hijos de acuerdo al triunfo en el mundo, de acuerdo a lo que se distingue, lo que acumulan, lo que alcanzan, así vale el hijo. Los otros no valen mucho. Los otros son el pobre o la pobre tal. Y resulta que ahí tenemos un problema muy grave. ¿Qué tal que nos muramos pensando así? Eso es muy grave. Entonces, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de almas que hay en el purgatorio por las herencias. ¿Sí? Las herencias son uno de los lazos más grandes al purgatorio. Hay familias completas divididas por culpa de una mala herencia, de una herencia mal entregada. Usted sabe que hay padres que tienen una soberbia y un orgullo increíble, y en la forma que heredan las cosas prefieren a unos más que a otros y hacen cosas espantosas. Después de que ellos se mueren, viene el diablo y que siembra la discordia entre ellos y les va a decir: no hay derecho que a mí me han dado menos, no hay derecho que a mi papá me hubiese discriminado, no hay derecho esto, y comienzan las guerras. Han habido guerras hasta muerte entre hermanos por un pedazo de tierra, por quién sabe qué. Y esto, el alma en el purgatorio, ustedes se pueden imaginar lo que sufre. Por eso se dice: no acumules tesoros en la tierra porque se lo come la polilla de los ladrones, el óxido. Acumula tesoros en el cielo. Si uno tiene mucho dinero, tiene que asegurarse de cómo va a ser para distribuir ese dinero en el Espíritu de Dios, con justicia y con amor, sin ningún espíritu de división, de preferencia, de selección. Porque en ese caso, eso le puede representar a usted una angustia y un purgatorio de esos que no tienen medida. ¿Sí? Uno de los errores más grandes que comete la humanidad es en la distribución de los bienes materiales. Ahí generalmente el diablo reina en las injusticias, siempre, porque se está prefiriendo al más ambicioso siempre. Y generalmente donde hay mucha ambición, el diablo tiene mucho nido. Es muy fácil que el diablo anide en un ambicioso. Pero en la distribución de bienes, aparentemente los padres piensan que aquel que es más astuto y más capaz para manejar el dinero es el que debe tener la administración de las cosas. Y muchas veces el 99.9% se equivocan, porque precisamente ese gran ambicioso es el que termina robándole a los demás hermanos, porque es el más vivo, más astuto, y ya no hay quien lo controle. Y así es como en esta justicia de las medidas y de la distribución de los bienes materiales, nosotros tenemos que tener Espíritu de Dios involucrado en todas las decisiones que hacemos. Miren que sin el afán de uno pretender ser un fanático, y tampoco una persona que está llena de religión y no de espíritu, uno siempre, todo lo que hace, todo el día, en todo momento, lo debe tener consagrado al Señor. Eso se vuelve segunda naturaleza. Ustedes han oído y han leído que los santos recomiendan de que nosotros debemos vivir en oración todo el día, 24 horas al día. Y normalmente la persona religiosa común día, uy, qué agotamiento, ¿cómo hace uno para estar orando todo el día? Pero es que no conocen lo que es la oración. La oración es una intención que nace en el corazón y es espíritu, porque uno no podría orar si el Espíritu de Dios no está en uno. Entonces, la oración es una unión entre el alma y Dios, entre el alma y el Espíritu Santo. Esa es la oración. Cuando yo deseo esa comunicación con Dios, yo estoy aquí en este momento escuchando lo que estamos hablando, y en mi corazón yo digo: Señor, lléname de ti, que todo esto me llegue a mi corazón. En ese momento me uní con Dios, en silencio. Y esa es una oración poderosa, porque orar es amar, y amar es estar con Dios. Eso es tan sencillo como eso. Entonces la salmodia, la recitación, las devociones, toda la religión son un complemento, un instrumento para mantener la llama de la oración prendida. O sea que si yo tengo una intención para orar en este momento, y a esa intención que prendió esa llama, que de repente estaba un poco tenue, le agrego un rosario. Ese rosario mantiene esa llama encendida, que se encendió por mi intención de amar a Dios y de estar unido a Dios. Entonces toda esta salmodia del rosario es como un combustible que le pongo a esa llama para que se encienda aún más. Pero si yo pienso que el fuego de la oración es la salmodia, es el rosario que tengo acá, me equivoco, porque eso es simplemente la religión. Sí, el rosario es un arma poderosa. Yo después voy a hablar de él cuando hablemos de María, pero esa arma
tiene que tener espíritu, de lo contrario no vale nada, está hueco, ¿sí? Y nosotros tenemos que pensar que Dios nos ha dado a nosotros algo muy importante, y es la responsabilidad de nuestra vida. Eso nos la dio Dios. Los únicos que no tienen la responsabilidad de sus vidas son las personas que por una razón u otra no tienen conciencia, ¿sí? Un retardado mental, una persona que tiene problemas de demencia, quién sabe cuántas cosas, personas no nos van a juzgar por sus actos, porque nunca supieron lo que hicieron. Pero toda persona que tenga el uso de razón y tenga esa salud, será juzgado en sus obras. Muy sencillo. Y es tan sencillo que uno mismo se juzga realmente. El alma, cuando se encuentra con el Señor, en la experiencia que yo tengo de Dios, en el encuentro con el Señor, solo con estar ahí y escuchar la voz de Dios, yo sabía quién era y en qué andaba y cuál era el resultado final de mi alma. Y si yo echaba una mirada, por corta que fuera mi vida, la veía toda, entera, y veía todos los vacíos de amor, toda la oscuridad de mis actos y todo ese tormento que mi alma recibía, solo por estar en la presencia de Dios. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros somos niños y nos hemos portado bien mal, no necesita que el padre o la madre sepan lo que hicimos. Es un tormento espantoso estar en presencia de ellos, porque nosotros tenemos esa culpa dentro y nos quema la presencia de los padres. Eso es precisamente lo que le pasa al alma cuando está en presencia de Dios. Dios no lo va a juzgar a uno y no lo va a perseguir por las cosas que hizo necesariamente, pero es que el alma no necesita ni ser juzgada, se juzga sola. ¿Sí? Yo aparezco ante el tribunal del Señor, que es el juicio personal. Entonces, si yo he sido obediente, me encuentro con la misericordia de Dios, que no es un juicio, sino que es un abrazo. Y me fundo en ese abrazo a la eternidad, porque viví en gracia de Dios. Pero miren, hay personas que piensan que es imposible alcanzar la santidad en vida, porque dicen, ¿cómo puedo yo alcanzar la santidad si yo continúo cayendo en estas maldades? ¿Cómo hago? Pero la misericordia de Dios es tan increíble que les voy a contar esto. Ese ejemplo que yo les di de San Pablo, de los 3 veces que él le pidió para que le quitara ese aguijón, es el ejemplo perfecto. Dios no le quitó el aguijón. Y San Pablo, como odiaba y detestaba ese aguijón, con ese aguijón lo ayudaba el Señor a purificarse, a santificarse. Si usted tiene un defecto que no ha podido superar y usted tiene que ir a confesarlo todo el tiempo, lo más horrible es cuando uno tiene que confesarse con el mismo sacerdote. Es una vergüenza espantosa. Aquí vengo otra vez, Padre, volví a caer. Y hay una cosa increíble, porque eso lo ayuda a uno a purificar inclusive mucho más, como cuando uno tiene un director espiritual. ¡Qué vergüenza! 6 meses después, lo mismo. Pero, ¿qué sucede? Que el hecho de que yo deteste el mal que hay en mí, lo aborrezca, y me avergüence y me atormente cada vez que caigo en eso, porque no lo quiero en mi vida, no lo quiero, lo detesto, pero por alguna razón el espíritu me tumba por ahí, porque por ahí estoy herido, es mi herida, pero yo llevo esa herida al tribunal de la misericordia, que es la confesión, y la confieso todas las veces, y antes le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Prefiero morirme que seguir pecando, mírame a mí que no puedo cambiar. Esa renuncia al pecado tan sincera, tan profunda, tan llena de pasión, porque uno sinceramente no quiere pecar más, cuando usted aparezca ante el tribunal del Señor, ese pecado, a pesar de que usted lo cometió muchas veces más después de que comenzó a odiarlo y está arrepentido de él, ese pecado ya no existía ante el tribunal de Dios desde el día que usted renunció sinceramente a él. Eso ya se había desaparecido. Entonces dése cuenta que nosotros caminamos en el camino de la santidad cuando todo lo que estamos buscando es obedecerle a Dios a pesar de nuestra imperfección y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo único que queremos es obedecerle a Dios, sinceramente, de corazón. Ese es el camino de los santos, así es. Y suena absurdo, porque dice, ¿cómo puede Dios amarme si yo sigo traicionándolo? Y Él sabe que yo no he podido superar esto, pero es que Dios conoce su corazón. Mire, un padre bueno, justo, tiene un hijo que está estudiando y lo ve que se trasnochó, estuvo toda la noche en vela estudiando y luego se fue a presentar su examen y regresa con el examen reprobado, no lo pasó.
¿Saben? Para ese padre de familia, ese hijo sí pasó el examen, porque ese hijo dio todo lo que tenía para lograrlo, y aunque no lo ha logrado, el padre le dio la aprobación. Le dijo: no te preocupes, hijo, tú hiciste todo lo que pudiste, ahora vamos a asumir las consecuencias, pero para mí tú lo ganaste, no te preocupes. Eso es Dios, ese es Dios con nosotros. Yo no necesariamente tengo que ganarme el examen de alguna debilidad que yo tenga en mi vida, pero cuando llega el Señor y me dice: hijo, hiciste todo lo que pudiste, y por lo tanto ante mí ya pasaste el grado. Sí, ese es Dios, esa es la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance. Por eso es que el santo dice: trabaja como si todo dependiera de ti, y ora como si todo dependiera de Dios. Entonces llega un momento en que uno hace todo lo que puede, y cuando ya no puede hacer más, dice: aquí te lo entrego, Señor, ya esto es tuyo, porque yo no puedo hacer más. Y ahí quedó. Esa es como la intercesión de nosotros por la conversión de los pecadores que están al lado nuestro, especialmente. Dice, uno no puede desanimarse porque no hay cambios, porque la oración de uno no puede exigir que en el tiempo de uno dé resultados la petición a Dios. Si la oración es tan bonita y tan perfecta, y el amor es tan grande por ese prójimo, por esos parientes o las personas que uno ore, pues entonces usted lo que debe hacer es orar sin medida y sin condición, que es: Dios es el único que puede hacer crecer los frutos de la oración. Nosotros solamente podamos contribuir con nuestra parte, que es orar, pedir y confiar en Dios, y Él se encargará del resto. ¿Cuándo lo hará? No sabemos. En el tiempo de Dios. Mi madre oró por mí toda su vida. Nunca la escuché nada. Se murió sin que yo me convirtiera. Un año después me encuentro ya en la conversión. Cuando tengo esa experiencia con Dios, el Señor me muestra lo increíble de importante que fueron todas las oraciones de mi madre, que me proveyó con muchísimas gracias para que yo pudiera entrar en esta dimensión de Dios en el momento que Dios me llamó. Y ella nunca vio los resultados, y seguramente muchas veces lloró de no ver resultados, pero la realidad es que no se trata de cuándo, sino que hay que hacerlo sin condición. Eso es, y en esa forma colaboramos a la economía de la salvación y estamos con Dios. Entonces, para terminar esta reflexión sobre el poder del dinero, yo diría esto: si usted en este momento puede atreverse a comunicarse realmente con el mundo material en la forma que lo administra, y ser sincero, ser sobrio, ser coherente, entonces piense cuánto hay en su corazón relacionado con el dinero que usted no tiene organizado. Por ejemplo, a lo mejor usted es una persona que cree dentro de su corazón que usted debe tener determinada cantidad de dinero. Usted es una persona que cree dentro de su corazón que hay una injusticia muy grande en su vida porque nunca ha podido lograr tener lo que quiere y lo que ambiciona en el dinero para poder proveer quién sabe cuántos sueños que tiene. Entonces, todas esas cosas tienen valor espiritual. Y usted tiene que hacer una contabilidad muy clara de eso para que en su corazón no tenga ninguna frustración y tampoco tenga ninguna ambición desordenada, ni tampoco tenga ninguna manipulación específica por las cosas que ya tiene y con las cuales maneja las conciencias de los demás. Ustedes han visto que hay padres que son padres ricos y manejan la conciencia de los hijos con el dinero, y desde pequeños los acostumbraron a manejarlos así: si vas a tal parte y haces tal cosa, te doy tanto, y esto, y toda la vida comprando y vendiendo favores y creciendo con el dinero. Entonces esos hijos crecen acostumbrados a que les tienen que pagar por todo, que todo tiene precio, y nunca aprenden a dar. ¿Cómo van a aprender a dar si nunca les enseñaron a sacrificarse, si siempre les pagaron por todo lo que hicieron? Entonces uno tiene que tener la conciencia de que el dinero tiene espíritu. Ahora la pregunta es: ¿qué espíritu tiene el dinero que yo llevo? ¿Qué espíritu tiene? Ustedes se dan cuenta que usted puede ir con el bolsillo lleno de billetes por la calle y sale un pordiosero. Usted de pronto saca el billete más pequeño y el que menos le significa en su corazón para entregarle a ese pordiosero. ¿Sabe qué significa eso ante Dios? Basura. Eso no es nada. Usted no le dio nada a ese pordiosero. Por eso es que el ejemplo de la viuda pobre
y el fariseo rico que entra a la iglesia, el fariseo da una cantidad de dinero alarmante para el pobre, pero es que le sobraba, eso no era nada comparado con todo lo que tenía. En cambio la viuda dio más de lo que ella tenía, porque dio hasta lo que necesitaba ella. Esa fue la que dio de verdad, el otro no dio nada. Entonces uno tiene que entender cómo valorar lo que tiene. ¿Sí? ¿Cuántas veces, mire, usted no se puede imaginar lo que vale la sonrisa de un pobre cuando usted hace algo que verdaderamente es significante? Si usted ve a una persona en la calle y la quiere ayudar, haga una donación a esa persona que la haga sonreír así y sentirse tan amada de Dios y sentirse que tuvo un milagro en ese momento, y eso es una obra de caridad. Es que hay mucha gente que abre los closets de la casa y saca toda la ropa sucia, rota, que ya no usa y todo, se la regala a los pobres, o sea, utiliza a los pobres como basurero, ¿sí? Y creen que hicieron una gran obra de caridad cuando lo que hicieron fue usar a los pobres como basura, como caneca a la basura. Si usted quiere regalarle de su ropa a los pobres, atrévase a regalarle un traje que es bien costoso, que ya no usa, y que lo tiene ahí y que no sabe ni por qué lo tiene. ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros en la casa que ya nunca vamos a usar? ¿Y por qué razón las tenemos? ¿Por qué razón las tenemos? Ahí hay una enfermedad espiritual que tenemos que sanar, porque no tenemos por qué tener las cosas que no usamos. No tenemos por qué. Esa es una enfermedad. Dese en cuenta esos apegos. ¿Usted se imagina que se muera así? Va a estar ahí como un espanto en esos closets y la familia tratando de exorcizar lo que piensa que está el diablo en la casa. Eso pasa. ¿Cuántas veces no traen un exorcista para sacar un espíritu que hay en la casa de ese pobre abuelo que está deshaciendo pasos ahí entre todas las cosas que dejó guardadas, ¿no? Porque eso es lo que sucede. No nos prendamos de las cosas materiales que no estamos usando. Yo le digo, si usted quiere ser tan valiente y atreverse a ser espiritual, entre a su casa y mire todo lo que tiene y pregúntese, ¿por qué tengo todo esto? Es verdad que nosotros debemos vivir con dignidad y dignamente uno puede tener una casa preciosa y adornada preciosamente para ser digno en ella con los suyos, y todo esto es un don de Dios. Así debemos vivir con dignidad. Y debemos vivir muy bien presentados, porque este es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo no nos vamos a presentar bien? Y mucho más cuando podemos hacerlo. De lo contrario, pero piense bien, mire todas las cosas que tiene y dése cuenta qué está haciendo con ellas. ¿Qué es esto? Yo porque tengo acumulado esta cantidad de cosas que nunca uso y que harían feliz a tanta gente si las regalo. Esas sonrisas le voy a contar qué significan en la economía del alma, que tiene que ver con el dinero de Dios. Cada ser humano tiene un ángel guardián. Cuando usted le lleva alegría a otra criatura humana y la hace feliz con algo, ese ángel lo bendice a usted. El alma suya está hecha de luz. ¿Y de dónde viene la luz? De los ángeles de Dios que traen la luz de Dios, que es el amor de Dios. Al final de esta vida su alma está tan iluminada por la cantidad de obras de amor que hizo, que alegraron al prójimo, y esa luz le llena su alma, y por lo tanto al entrar a la gloria de Dios se entra por la luz que se acumuló. Y la luz que se acumula para el alma es la luz del amor, de lo que dimos sin medida. Entonces, ¿quiere buscar tesoros en el cielo? Vaya a ser feliz a la gente. Eso es lo que puede hacer. ¿Y quiere buscar tesoros en el infierno? Vaya a ser infeliz a la gente. Y ahí se va para los infiernos. Porque eso Dios lo aborrece. Usted no puede ir a ser infeliz a nadie. A Dios no le gusta eso. Entonces, usted quiere hacer feliz a los ángeles, a los santos, al Señor, a la Santísima Trinidad, llévele felicidad al prójimo. Eso es lo único. Ahí está la luz. Entonces, el verdadero dinero, el verdadero poder de dinero en el Espíritu de Dios es el compartir lo que Dios nos da para el bien de todos y no acumularlo simplemente para nuestra gloria personal, porque eso se llama avaricia y de eso nadie logrará entrar a la gloria. Entonces, fíjense que el hombre joven y rico del Evangelio, que se va todo triste, había cumplido todos los mandamientos, pero le faltaba el más importante de todos, que es la caridad. No tenía eso.
y no entendía lo que Dios le pedía. Dios no le pedía que simplemente se quedara desnudo en la carretera y entregara todo, sino que él tenía demasiado y podía compartir con los demás, podía compartir sus tesoros. Y esto es algo muy importante que entendamos con claridad. Nosotros debemos administrar lo que tenemos con conciencia, pero con espíritu, el espíritu del amor, el espíritu de Dios, y así moriremos en paz, porque moriremos sin estar como espantos por acá, deshaciendo los pasos sobre las cosas que acumulamos, porque esa es una tragedia que ni siquiera puedo comenzar a describírsela. Voy a cerrar con una lectura de la palabra de Dios y les voy a leer de el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículo 1, y dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacadlas ahora y llevadlas al maestresala. Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por su espíritu y por todo lo que inspira en nuestro corazón.